Amantísimo Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, una vez más, por el don de la vida que nos concedes. Por la oportunidad tan grande, bendito Dios, de llegar a este momento tan importante para la vida de tus hijos. Y que indudablemente, Señor, ha sido importante también para muchos de nosotros. Te agradecemos, Padre bendito, porque sabemos que la obra viene de ti. Y que es tu Espíritu Santo el que nos ayuda a poder comprender tu palabra. Es tu Espíritu Santo el que nos redarguye y nos invita cada día también, Señor, a hacer lo recto delante de tus ojos. Henos aquí, Padre Celestial, acompañando a tus hijos en esta fiesta espiritual. No cabe duda, Señor, que en tu trono, en ese lugar de habitación, también te alegras, notando, Señor, que el ser humano también es capaz de alejarse de esa vida pecaminosa y de ahora, bendito Dios, comprometernos contigo para hacer tu voluntad. En esta hora, bendito Dios, venimos a poner en tus manos este momento de meditación para cada uno de nosotros, de reflexión para toda tu iglesia. Permite, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea con tu siervo, quien va a entonar un nuevo canto, que va, Señor, a llevar a cabo también esta reflexión y meditación en este momento. Y que cada uno de nosotros que hemos de escuchar este mensaje, también, bendito Dios, seamos asistidos por tu Espíritu Santo, que sea Él entonces el que nos ayude a comprender tu palabra y que nos inste, bendito Dios, a poder hacer siempre esos cambios necesarios en nuestra vida. Que todo lo que hagamos siempre, Señor, sea de tu agrado y sea conforme a tu voluntad. Todo, bendito Dios, te lo suplicamos y te lo agradecemos bajo los méritos inagotables de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Quisiera que me acompañaran unos minutos a leer en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y que recordemos estos eventos de la vida de Jesús. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 44, dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Amén. Amén. Quienes tengan un lugar para sentarse, por favor háganlo pues. Los demás permaneceremos de pie. Bueno, si les hubiese preguntado al principio qué los trajo hasta acá esta mañana, quizás la respuesta inmediata hubiese sido, bueno, el conductor del microbús. ¿Qué nos trajo hasta acá? Mi propio automóvil. Pero la verdad es que todas esas respuestas parecen ciertas, pero en realidad no lo son. Y cada uno de nosotros está en este lugar por una fuerza mayor, de la cual muchas veces no logramos palparlos. El Señor Jesucristo nos recuerda que la razón por la que estamos aquí hoy es porque el Padre nos ha traído a este lugar. Principalmente a mis hermanas, y qué curioso, ¿no? En esta oportunidad son solo hermanas, son solo mujeres, las valientes, las que han tomado una decisión. Yo creo que en la vida del ser humano todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero si va a haber una decisión importante que va a cambiar su vida y que va a definir también en dónde estará usted después de la muerte, es este momento. Jesús les decía a sus discípulos, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Cómo es que el Padre nos trae acá? Bueno, Jesús decía, no es que ninguno de ustedes haya visto al Padre. Ninguno de ustedes ha visto al Padre.
Y si ahora echáramos un vistazo a nuestra vida hacia atrás, los que ahora están, principalmente mis hermanas candidatas a bautizarse, si volvieran la vista un momento a su pasado, creo que van a encontrar que su vida ha sido difícil, ha sido complicada. Y jamás hace 10 años se hubiesen imaginado que estos árboles, la ribera de este río, con esta sombra, sería el testigo mudo del acto que ahora van a decidir hacer. Hace 3 meses o 6 meses, quizá ninguno hubiese imaginado, ninguna de ustedes, estar en este lugar. Hace un año menos. Quizás muchas veces, en la angustiosa vida que hemos llevado, nos hemos preguntado si la vida realmente tiene un propósito, si tiene un sentido. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11 de Eclesiastés y en el verso 5, nos recuerda unas palabras muy importantes y que nos hacen ver la poca capacidad que nosotros tenemos para entender la misericordia de Dios. Dice en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 11 y en el versículo 5, dice estas palabras. Y estas palabras son para todos los que estamos congregados acá, porque sin duda entre nosotros hay también amigos, amistades, algún compañero o compañera de trabajo que decidió acompañarnos, algún esposo o una esposa que no ha convertido su corazón todavía a Cristo, pero que no sabe realmente la razón de por qué está aquí. El proverbista dice en el capítulo 11 y verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, no sabes cuál es el rumbo, viene del norte, viene del sur o viene del este, ¿de dónde viene el viento? Como tú no sabes el camino del viento o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer, así también, dice Salomón, ignoras la obra de Dios, el cual es el que hace todas las cosas. De manera que ese poder invisible de nuestro Dios se manifiesta constantemente. Esta mañana pudimos respirar. Esta mañana nuestro aliento está dentro de nosotros y ninguno está pensando a levantarse, respiro o no respiro. No fue una decisión que ustedes tomaron. Automáticamente cuando abrieron sus ojos ya estaban respirando. En la noche, aunque estaban inconscientes, seguían respirando. Porque la respiración es la que sostiene nuestra vida, ¿o no? ¿Y cómo es que podemos hacerlo mientras estamos dormidos? ¿Se han puesto a reflexionar que no tenemos conciencia o control sobre nuestra respiración? Nadie medita, nadie va a la escuela para aprender a respirar. El niño, desde que sale del vientre de la madre, comienza a respirar. Sus pulmones maduran y respira. Y de allí para allá continuará así hasta el último día de su vida, cuando este aliento salga de nosotros. Y esa es la manera más palpable que usted tiene, cercana a usted, de saber que es Dios el que nos tiene aquí en este lugar con vida. No hay otra manera. Dios hace todas las obras y a lo largo del caminar en su vida, dijo también el apóstol Pablo, ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un día en el cual dejaremos de respirar. Nuestro aliento saldrá de nosotros y moriremos. Esa situación de muerte es lo que la Escritura enseña como la consecuencia natural del pecado. Hoy en día, como les decía hace un momento, ninguno tiene que hacer un esfuerzo, decirle a su cerebro, oye, respira. No lo hacen. Ni siquiera pensamos en eso. Porque esa respiración, ese soplo de vida, Dios nos los dio desde el momento de haber creado al primer hombre en el jardín del Edén. Y cada ser humano que viene a esta tierra recibe ese don de la vida. Pero como es algo a lo que estamos tan habituados, entonces se nos olvida que esta respiración, esta vida, no es nuestra, sino que es de Dios también. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Yo no sé cuáles son los caminos que usted ha cruzado en su vida,
No sé desde dónde usted viene, en qué lugar nació, cuáles fueron sus circunstancias. Yo no lo puedo saber. No lo sabré jamás a menos que usted me lo diga o me lo cuente. Sin embargo, Dios, que está por sobre toda la creación, Él sí puede ver. Él ha visto, y su vida, para que hoy esté en este día, principalmente mis hermanas, ha sido una cadena de eventos que nos ha llevado a tomar decisiones. Decisiones que a veces también hemos lamentado, otras decisiones con las que no hemos estado seguros, pero todas las decisiones antes en nuestra vida, todos los eventos que hemos tenido que sufrir, nos han conducido a este momento en este lugar. Porque cuando repasamos nuestra existencia, nos damos cuenta de que la vida no puede concluir solamente así, que hay un Dios creador y formador de todas las cosas y que busca la adoración de toda su creación también. Y ese momento es el que nosotros llegamos a identificar cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo. Por eso decía el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que está en los cielos no le trae. Y no es que alguno haya visto al Padre, sino, dice el mismo, sino aquel que vino de Dios, este es el que ha visto al Padre. Y aquel que vino de Dios es Jesucristo. Por eso Jesucristo vino para darnos a conocer el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es ese poder libertador que saca al hombre de la esclavitud del pecado, enseñándole quién es, haciéndole entender que Él es la creación, la máxima expresión de amor de Dios al crear al ser humano a su imagen y semejanza y dotarlo de capacidades que lo hacen grande también. El salmista David por eso decía: cuando veo los cielos obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. A través de esas palabras el salmista David estaba tratando de entender por qué para Dios es importante el hombre. Si el hombre es hecho del polvo de la tierra, y ciertamente en polvo vamos a volver a transformar. Pero ¿por qué Dios ama tanto al hombre? Porque es su máxima creación. Dios ha hecho de todo para que usted y yo estemos hoy en este lugar. Dios en su bondad, en su amor, hizo a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén. Y les dio todo, les dio facultades también. El hombre engañado en su deseo de querer dominio propio, de controlar su propia vida, el hombre se apartó de Dios y cayó en la consecuencia del pecado. Y muchas veces así hemos traído también nuestra vida. Hemos querido hacer nuestra propia voluntad, expresar nuestros conceptos, vivir de acuerdo a nuestras propias ideas, sin control, sin dominio, peleando con todo el mundo, pensando en que yo soy libre. Pero no me daba cuenta que cuando pienso que soy libre, realmente soy esclavo de mis propias pasiones, de mis propios deseos, de mis carnalidades, de esos sentimientos y emociones negativas que me arrastran a hacer cosas de las cuales después no me siento bien. Pero pensamos que somos libres y así vivimos durante mucho tiempo. Yo no sé qué pecados habrá cometido usted. Sé los que yo he cometido y algunos hasta se me olvidaron ya. Pero cada uno ha cometido pecados que ofenden a Dios. Pues está escrito en el capítulo 59, 1 y 2 del libro de Isaías. Dice: ¿has acortado la mano de Jehová para salvar? ¿Es que Jehová ya no oye? No, dice, no es que no oiga, no es que su mano no sea poderosa para salvar, sino que vuestros pecados, dice, han hecho una brecha de separación entre Dios y el hombre. Esa brecha de separación entre Dios y el hombre viene a ser como cuando el hijo se va de la casa. Ese hijo que nosotros hemos creado, que ha costado a la madre dar a luz y que lo ha creado con amor, con bondad, hasta verlo crecer. Y luego por sus malas decisiones se aparta del hogar y encuentra todo tipo de actividades negativas y hace sufrir su carne, su cuerpo. Y el padre siente ese dolor. Ese es el hijo. Así representa el Señor Jesucristo a través de una parábola la condición de la humanidad también. Un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo: padre, dame lo que me corresponde de la herencia. Y el padre se la dio. Y aquel, dice, malgastó todo hasta terminar con aquello. Cayó tan bajo cayó, que dice la parábola que deseaba comer
lo que los animales inmundos comían también. En aquella condición, en aquella lamentable condición, reflexionó. Dios tuvo misericordia de él y aquel hombre reflexionó. Y dice, volveré a la casa de mi padre. Así también nosotros en la vida del pecado debe de llegar un momento a que tengamos plena conciencia de que nuestros actos, muchos de ellos, cuando somos vengativos, cuando promovemos la envidia, cuando murmuramos, cuando hablamos mal, cuando maquinamos pensamientos que no son correctos, todo eso ofende a Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros fuésemos la representación de Dios en esta tierra. Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros vivimos, ponemos de manifiesto el amor de Dios, cuando somos transformados. Por eso decía Jesús, vosotros sois la luz de este mundo. Cuando nosotros actuamos en el mundo, la manera de cómo vivimos, la manera de cómo hablamos, el bien que hacemos, eso glorifica a Dios, porque nos volvemos en esas pequeñas lámparas, esos depósitos del aceite de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que obran de acuerdo a su misericordia. Cuando un humano se vuelve en violencia contra otro humano, ¿a quién creen ustedes que representa? Cuando un ser humano perjudica al resto de la sociedad, ¿a quién creen ustedes que representa? Ciertamente no representa a Dios, sino al adversario de todas nuestras almas. Por eso el Evangelio consiste de parte del Señor Jesucristo en venir a morir en la cruz del Calvario. ¿Pero qué significa que muera Jesús en la cruz del Calvario? Porque todos en esta época que la gente le llama la Semana Santa, estaremos quizás recordando o pensando eventos y entreteniéndonos a lo mejor con películas que harán que una lágrima ruede de nuestros ojos. Pero eso no cambia nada. Usted puede llorar a cántaros, a mares, pero seguirá siendo un pecador mientras no tenga la sangre de Jesucristo. Seguirá siendo un enemigo de Dios, un adversario de Dios, mientras no se arrepienta de sus pecados también. Así que usted puede mirar todas las películas que quiera, pero la esencia de la salvación del Evangelio de Jesucristo es que usted y yo transformemos nuestra alma. Cristo vino para liberarnos del pecado. Él llevó la maldición de nuestras culpas. Él tomó aquella corona de espinas. ¿Han recordado ustedes, y conversaba con mi hermano hace un momento, cómo es que aquel soldado tan lleno de maldad, a un hombre inocente que está ahí preso, se le ocurre ponerle una corona de espina y causarle dolor en su cabeza? ¿Han reflexionado sobre esa corona de espinas? Esa corona de espinas es una corona que representa la maldición del pecado. ¿Por qué? Bueno, dice el libro del Génesis en el capítulo 3, cuando Dios castigó a la primera pareja, le dijo, espinos y cardos te producirá la tierra. Oiga bien, parte de la maldición de Dios a la tierra fue que ya no iba a producir igual. Ahora cuando tú la labres, le dijo el Señor, espinos y cardos te producirá. Abrojos, tribulaciones. Bueno, de hecho la palabra tribulus viene del latín, que significa, que está traducido de esa manera, como las vicisitudes, las angustias que la humanidad vive hasta el día de hoy. Eso es consecuencia del pecado. La vida difícil que cada uno de ustedes ha llevado ha sido consecuencia de las decisiones malas que tomamos a lo largo de nuestra vida, de las circunstancias, del momento en que nos tocó vivir. Pero Dios ha estado siempre cerca de nosotros. Aun cuando usted no le vea, Dios está presente. De hecho, hoy mismo Dios está presente en este lugar, en esta reunión donde todos estamos convenidos para hacer su voluntad. Aunque no le vea, no tengo que sentirlo. Alguien podrá decir, mire, yo lo siento en mi cuerpo, en mi ser. No, Dios no trabaja de esa manera. Porque usted puede tener un sinfín de sentimientos ocasionados por sus propios pensamientos negativos. Dios se manifiesta a través de la razón cuando habla a nuestro espíritu y a nuestra conciencia también. Así es como Dios se manifiesta. Pero volviendo al asunto, aquel manso cordero estaba allí, ya preso en la casa de Caifás. Herodes había mandado que quería conocerlo. Herodes esperaba que Jesús hiciera algún acto de milagro, como si fuera un bufón que está entreteniendo al rey. Eso pensaba Herodes, por eso dijo, tráiganlo, tal vez hace algún milagro, porque Herodes pensaba que Jesús era
la reencarnación de Juan el Bautista. Obviamente estaba perdido en sus pensamientos, era un hombre malvado, Herodes, pecador, de tal manera que cuando Jesús no hace nada de eso, dice que le da un manto y los soldados se lo colocan y le ponen un manto para burlarse de él. Así que tú eres el rey. Y en ese momento pienso yo, ¿cómo tiene que ser una persona, un soldado como aquel romano? ¿Qué clase de sentimientos tiene aquel hombre acostumbrado a la guerra, a matar, para que tomase unas espinas y las incrustara en la humilde frente de nuestro Salvador? ¿Qué clase de sentimientos pueden pasar en una persona para hacerle daño a un inocente? Sin embargo, en la palabra de Dios nos damos cuenta de que nada es al azar. Nada está allí para aumentar el volumen de la palabra de Dios. Aquella corona de espinas con las que Jesús fue coronado es el precio, es la carga de la maldición del pecado de toda la humanidad que ahora era puesta sobre su cabeza. De la manera que el sacerdote y el hombre que llevaba su cordero ponía sus manos sobre el cordero para ser sacrificado, de esa misma manera aquellos pecadores, aquella corona de maldición fue puesta en la cabeza de Jesucristo también. Jesús fue coronado con la maldición del pecado del hombre. Por eso dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 21, dice el apóstol: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Jesús llevó esa maldición? Para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios, bendición de Dios. Jesucristo viene a tomar el lugar. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5 y verso 12 dice: Él es el postrer Adán. Él es el que viene a tomar el lugar de aquel primer Adán que había perdido el paraíso de Dios en la tierra. Adán perdió el dominio del paraíso e hizo también con eso que el pecado y la maldición cayera en toda la humanidad. Y eso lo hemos llevado nosotros a través de las enfermedades, a través de las dolencias, a través de esos sentimientos confusos que tenemos. Esa incapacidad de poder resolver o salir adelante por nosotros mismos. Esa falta de dominio propio, cuando me dejo seducir por el pecado, por la maldad que me lleva nuevamente a cometer esa falta. Esa pérdida del hombre no pudo repararla por sí mismo. Era necesario que Jesucristo viniera. Porque algunos han llegado a pensar, ¿sabe usted? Bueno, dice, cuando seamos ángeles ya no vamos a pecar. Ahora pecamos porque estamos en este cuerpo. No, amigo, no, hermano, no es esa. Este cuerpo es santo también, es el templo del Espíritu Santo y debo de santificarlo para Él. El problema del ser humano es que no tiene freno en su conciencia, no tiene límites, porque se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Porque muchos no saben que el pecado es, dice el apóstol Juan, la transgresión a la ley. Violar los mandamientos de Dios. No matarás, no adulterarás, no matarás. Acuérdate del sábado. Todos esos mandamientos el ser humano constantemente los está violando y por eso se convierte en pecador a los ojos de Dios. El hombre sin límite no conoce reparos. Está dispuesto a hacer todo lo que le venga a su antojo. Y por eso el hombre piensa que es libre. Pero Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 32, solo cuando conozcan la verdad serán verdaderamente libres. La verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad del Evangelio. Jesucristo es la verdad. Sus mandamientos son la verdad. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es esa palabra que vivifica el Evangelio, que nos va dando la oportunidad de transformar nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra mente cambia, entonces mis acciones pueden cambiar. Entonces mis palabras pueden ser diferentes. Ya no soy derrotista. Cuando estamos en pecado, ¿se dan cuenta qué derrotistas somos nosotros? Somos incapaces de dar un paso hacia adelante. Si soy borracho, digo, no puedo, quisiera, pero no puedo. Estoy 2 meses, 3 meses en el grupo de Alcohólicos Anónimos, que hacen un buen trabajo, no lo voy a criticar, no estoy criticando eso.
Pero estoy hablando de la incapacidad suya para dejar el pecado, para vencerse a sí mismo, porque solo no puede. Es Dios quien nos da las herramientas para poder conquistar nuestra propia mente. La lucha más feroz y encarnizada que hay en esta tierra es la lucha por su mente. Si usted no lo ha comprendido, no ha entendido el Evangelio de Jesucristo todavía. La lucha está en su mente. Satanás está allí. Él pone un panorama equivocado, porque él es maestro para engañar, es sedicioso, él miente desde el principio, dijo Jesús, y él plantea en un escenario hermoso, un escenario donde usted piensa que es libre, que es famoso, que tiene abundancia, que tiene poder, que puede someter a otros. Esa es la imagen que el hombre tiene en su conciencia. Pero realmente, como Satanás es maestro del engaño, la lucha verdaderamente se da en su conciencia, porque no ha podido dominar su propia vida. Porque solamente cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando hacemos su voluntad, cuando nos comprometemos, es que la luz que hay en nuestra mente comienza a disipar las tinieblas, y entonces usted y yo seremos verdadera luz para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo decido tomar decisiones de acuerdo a lo que Cristo manda, de acuerdo al ejemplo que Él me hizo, a todo lo que Él vio y habló en el Evangelio, cuando lo vemos cómo resuelve, cómo toma decisiones, eso es lo que usted y yo necesitamos en nuestra mente. Conocer más de Él, conocer más de su palabra, empaparnos constantemente, hacer oración, y entonces nuestra mente comenzará a brillar con la luz de Cristo. Mientras no entendamos que la lucha es en nuestra mente, todo el tiempo seguiremos pensando, quizás no me voy a salvar, pero es que yo dejo de ir a la iglesia porque el hermano, porque la hermana, es que no. Y empezamos a poner una serie de cosas en nuestra vida y por eso no cambiamos. No queremos dejar que la lucha es en mi mente, solo en mi mente. Yo fracasé por fulano, por la envidia de fulana, porque así esto. No, hermano. Ese es el engaño que Satanás quiere que usted crea para seguir justificando su vida de pecado, su falta de decisión, su falta de compromiso con Dios. Lo que debemos hacer es reconocer que yo soy pecador. Como dijo aquel hombre, Señor, sé propicio de mí. No soy digno de ti, Señor. Ten misericordia de mí. Cuando el hombre puede quebrarse, es necesario que ese vaso de barro, ese cántaro de barro del que estamos hechos, se rompa y todo nuestro orgullo, toda nuestra vanidad caiga, y postrados delante de la cruz de Cristo podamos decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? El salmista David con tanta razón decía en el Salmo número 113, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se inclina para mirar hasta lo más bajo de la tierra y busca en ese lodo cenagoso? ¿A quién? Al hombre, a su creación, para hacerlo sentar, dice, con los príncipes de su pueblo. Nos ofrece una nueva vida. Ese es el camino del Evangelio que Cristo nos ofrece, sacarnos de nuestra condición de pecado, sacarnos de nuestra condición de excusa. Es que no puedo perdonarlo, es que me duele demasiado. Y si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, decía Jesús en San Mateo capítulo 6, tampoco el Padre los perdonará a nosotros. Entonces nosotros a lo largo de nuestra vida hacemos un planteamiento de excusas para no seguir a Dios, pero llega el momento en que nosotros debemos acercarnos a Él y tomar esta decisión. Todas las decisiones nos vienen conduciendo. Debe de aprender a ver el sufrimiento y el dolor no como una cadena que lo ata. Debe de aprender a ver el sufrimiento y el dolor por el cual ha pasado en su vida como la ocasión de tomar una decisión y cambiar de rumbo, seguir avanzando, cambiar el rumbo, seguir avanzando hasta llegar a este momento de presentar su vida a los pies de Jesucristo también. Pero debe de tomar el compromiso, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no debo de vivir yo. Mis hermanas, todas son adultas, unas más que otras, pero el diablo nos tienta en todas las etapas de nuestra vida. Ese río
representa el mar. Este escenario que ustedes ven acá es el escenario que quedará grabado en sus mentes cuando decidieron hacer un cambio de vida, un juramento delante de Dios. Voy a cambiar mi vida. Acepto la sangre de Jesucristo como el medio para la limpieza de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Eso es lo que estamos diciendo hoy. Reconozco que las decisiones que he tomado hasta este día no han sido las más acertadas. Hoy inicia mi nueva vida. Hoy comienza mi vida. Así que, mis amados hermanos, este escenario quedará grabado ahí. Y de la manera que Israel no podía volverse a pasar a Egipto porque estaba el mar de por medio, de esa misma manera, así también nosotros debemos de pensar que hoy vamos a morir al pecado. Y morir al pecado significa no volverlo a hacer. No estar revisando cada vez esas cosas. No dudar. No dudar. Porque uno de los problemas del recién bautizado es que a veces duda. Y dice, ¿será que también me perdonó esto? El salmista, el profeta Isaías por eso decía, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No, la mano de Jehová está allí para salvarnos, para invitarnos. Pero usted tiene que tomar también la decisión de vivir de acuerdo a esa voluntad. La corona de espinas que Jesús tomó en su frente es ese significado de la maldición que hay en toda la tierra también. Así que de la misma manera, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, nos dice esta vez, en el versículo 7 dice, Hebreos capítulo 6 y verso 7 dice, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, esta recibe la bendición de Dios. Ahora que vemos esta tierra, si ustedes la observan, está dura. Pronto vendrán las primeras lluvias. Con las primeras lluvias se ablandará. Y cuando se haya ablandado, las aves dejarán caer las semillas también. Y cuando el invierno esté en plenitud, todo esto será reverdeciente. Es el ciclo de la naturaleza. Pablo toma ese ejemplo para decirnos a nosotros también, la tierra que embebe, la tierra que recibe el agua. En la palabra de Dios, la tierra somos usted y yo también. Tierra a tierra oye la palabra de Jehová. El agua, dice Deuteronomio 32:1, porque como desciende de los cielos, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento. Isaías 56:10 es el que está diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia, así será mi palabra, dice el profeta. Así que es lamentable cuando alguien oye el evangelio una y otra vez, oye la doctrina de Jesucristo, la verdadera doctrina de Jesucristo, está consciente que lo que antes aprendió se parecía, pero no era la doctrina de Jesucristo. Así que es difícil cuando alguien está allí oyendo constantemente la doctrina, oyéndola y nunca toma una decisión para salvarse. ¿Qué creen que va a pasar? Dice el apóstol, la tierra que embebe el agua y produce la hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos, oiga, ¿qué es las espinas y los abrojos? La maldición con que Dios castigó a esta tierra por amor a nosotros también. Así que la tierra que recibe el agua, pero no produce, sino que solamente produce, dice, espinas y abrojos, es reprobada y está cercana de maldición, y cuyo destino o fin será el ser quemada también. De manera que todo aquel que oye el mensaje del evangelio tiene dos decisiones que tomar: o decide seguir el evangelio o decide no seguirlo. Usted es libre. Dios no fuerza a nadie.
Dios dice lo que hace es traerlo hasta este momento, pero usted tiene que decidir. Usted no puede decir, mire, yo no me bautizo porque yo no siento aquí adentro. Aquí. No, hermano, ahí lo que siente es cuando se le sube la presión, nada más. El llamado a la tumba. O cuando se le baja la presión, eso es lo que usted va a sentir. No son esos sentimientos. Es la voz de Dios, el evangelio que habla a mi conciencia y que me pone frente a la espada y la pared. Hay una única oportunidad. Mis hermanas han sido muy valientes en decidir hoy. Haré esta decisión. Y nos comprometemos con Dios a través del juramento. Porque el juramento es el que sella todas las cosas. Es un voto el que ustedes van a hacer esta mañana. Pero sepamos bien que el compromiso que tomamos es para salvación, para hacer conciencia en nuestra vida. Dice el libro de Números, en el capítulo 30 del libro de los Números, dice en el versículo 1 y 2, y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová les había mandado. El trabajo del ministerio es advertirles, recordarles la doctrina de Jesucristo. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus, dice el verso 3, cuando alguno hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación, hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hacemos un juramento con Dios. Nos comprometemos a llevar una vida de santidad, una vida de apartamiento de este mundo. Un cambio en mi mente, y ese cambio en mi mente, decíamos, va a suceder en la medida que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Si usted medita solo en la novela, pues obviamente se va a empapar de la novela. Si usted medita solo en Netflix, bueno, lo que va a ver en su mente serán solo las proyecciones de Netflix. Pero si usted medita en la palabra de Dios, cuando Satanás se acerque a su vida para tentarlo, usted tendrá la palabra de Dios en su mente para rechazarlo. Esa es la clave de vivir en el evangelio. Así que hemos decidido marchar y tomar un compromiso. Algunos dicen que le tienen miedo al juramento, que con Dios no se juega. Pero algunos usan esto como justificación para no bautizarse. Porque dicen, es que el bautismo es cosa seria, hermano. Es que todavía no estoy preparado. Pero sabe que igual si no toma esa decisión, su vida irá al lago de fuego y azufre también. Es una destrucción. Así que aquellos que toman la decisión de hacer su voluntad son los que embeben el agua y producen hierba, dan frutos. Dice nuevamente la carta a los Hebreos, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas las controversias es el juramento para la confirmación. En pocos minutos nuestras hermanas harán un juramento, no conmigo, no con ningún ministro, no con mi hermano. Harán un juramento delante de Dios, con Él. Y ese juramento consiste en la determinación plena de no volver a la pasada manera de vivir, de apartarse del pecado. A algunos les costará más la decisión porque estarán con miedo. Pero el evangelio no es para los que tienen miedo, hermanos. El evangelio hay que tomar la determinación, el valor y agradecer a Dios por el sacrificio de Jesucristo. Es una vida de compromiso con Él. Pero no veamos esto como un juego. Esto es una cosa seria. Lo que está definiendo acá es la vida y la muerte. Cristo hizo su parte, pero usted debe de tomar el compromiso de vivir rectamente delante de Él. Dios recompensará a todos. Cristo tomó aquella corona en su cabeza. Él recibió toda la maldición para que usted y yo fuéramos justos. Ahora Cristo, a cambio, ha sido coronado con la vida, con la resurrección. Y con la resurrección Cristo también fue coronado de gloria. Y ha determinado establecer un reino en la tierra también en su segunda venida.
Y Cristo ahora también ha prometido que aquella corona de maldición que Adán tomó, Él nos la va a cambiar por la corona de la vida eterna también. Pablo vivió su vida de acuerdo a esa promesa. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás solo me resta esperar, dice Pablo, la corona de vida, la cual me dará el Señor, así como también dará a todos los que aman su venida. Cristo nos ofrece. Él ha cambiado toda la maldición que había en nuestra vida por una nueva etapa de bendición. Pero debemos de ser constantes, caminar rectamente. Y en este camino, al otro lado está el desierto. Israel pasó el mar y al otro lado el desierto. El desierto recalcitrante, caliente, que funde los pensamientos del hombre, que hacen que medite profundamente hasta rayar con la locura. En ese desierto Israel caminó. Por esas vicisitudes ustedes también caminarán. Y todo creyente, porque dijo el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir justa y piadamente padecerán persecución. Pero allí en ese desierto no estaremos solos, jamás. Habrán serpientes, habrán escorpiones que nos morderán, que estarán al acecho. Pero en ese desierto, allí está el ángel de Jehová también, que conduce nuestra vida para que lleguemos hasta la tierra prometida también. Mis amados hermanos, hermanas, han tomado una decisión de suma importancia. Confío en el Señor que estén totalmente convencidas de la decisión que han hecho y que estén dispuestas a nunca dar un paso atrás, sino a ser constantes y vencer en esa batalla por su mente. Porque de aquí en adelante la batalla continuará y es la batalla por sus pensamientos, por su mente. Satanás querrá poner falta de fe. Si usted es perezoso en la oración, si no es constante en el estudio de la palabra de Dios, Satanás ganará esa batalla. Y finalmente su pensamiento cambiará y dirá: esta es una nueva oportunidad, y volverá a caer en el pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el aliento de vida salga y descienda como pecador. Pero tiene también la oportunidad de ser constante en la oración, constante en el estudio de la palabra de Dios y arrepentirse sinceramente. Si el impío hubiere errado, dice, pero se volviere de su mal camino, Jehová dice, tendrá de él misericordia. Pero si el justo hubiere vivido toda una vida de justicia y allá dijere, ¿para qué me ha servido esto? Y se volviere a la impiedad, toda la justicia que hizo durante su vida no cuenta. Así que Dios siempre nos ofrece la mejor parte. Si fallamos, tenemos, dice el Señor, abogado para con Cristo. Pero debemos de permanecer firmes en el seno de la iglesia de Dios, en la comunión del cuerpo de Cristo. Jesucristo dijo, nadie puede venir si el Padre no le trae. ¿Sabe para qué venimos a Cristo? ¿Se han pensado por qué esto siempre se hace cercano a la Pascua? Porque está escrito en la ley, si alguno quisiere tomar la Pascua, séale circuncidado todo varón. Ahora mis hermanas podrán tomar libremente la Pascua dentro del cuerpo de Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Y esa es la importancia del bautismo también en la iglesia de Dios israelita. Porque por eso dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que coma de mí, este tendrá vida eterna. Si no come de mí, no tendrá vida eterna. Pero el que come de mí, yo le resucitaré en el día postrero. Nos bautizamos para formar parte del cuerpo de Cristo, en donde está la bendición. Y así que cuando comemos de él, decía Pablo en Corintios 10, todos somos un pan. Somos una unidad con el cuerpo de Cristo y ahí está la salvación definitiva para nuestras almas. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.